Buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a Juan capítulo 7, vamos a continuar nuestro estudio, pero antes de ir a Juan capítulo 7, les voy a invitar a que vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Vamos a empezar un poquito diferente, pero van a entender cuando llegamos a ese punto, ¿ok? Vamos a orar primero y vamos a entregar este tiempo al Señor y que Él bendiga su palabra, no solo eso, pero también que nosotros estemos sensibles a lo que Él tiene para nosotros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la bendición tan grande de poder estar aquí en tu casa y poder estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que me puedes usar como instrumento para dar el mensaje que tú has puesto en mi corazón y que podamos salir de aquí gozosos de haber aprendido algo más de tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la Biblia, como sabemos, hay muchos relatos históricos. No me gusta decirles cuentos porque no son cuentos, son historias reales que han pasado. Y uno de ellos es Daniel en el foso de los leones. Uno de mis favoritos. Daniel era un profeta ya de 80 años, un hombre fiel, de integridad, que había ganado la amistad del rey Darío. Pero había hombres que estaban celosos de Daniel por tener esa amistad con el rey. Entonces ellos tuvieron un plan para deshacerse de Daniel. Si ustedes se recuerdan, el plan era que la gente tenía que orar hacia el rey, y el que no oraba hacia el rey iba al foso de los leones. El rey no sabía que era una trampa, pero cuando Daniel quebrantó la ley, él sabía que él que había sido aprobado la ley por el rey, él tenía que pagar el precio. Entonces tenía que ser puesto en el foso de los leones. Una piedra fue puesta en la entrada y fue sellado por el anillo del rey. En otras palabras, ni el rey podía sacar a Daniel en esa situación. Pero Dios tenía otro plan. Y eso es lo más hermoso cuando nosotros pensamos lo que Dios hace. Siempre Él tiene otro plan que nosotros no entendemos. Por eso les he invitado a que vayan a Daniel capítulo 6, versículo 19, dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué hermoso cuando uno se ve cómo Dios protege a las personas que Él ama, y Él protege a las personas que son obedientes. Y sabemos que Daniel era una persona obediente, una persona de integridad, una persona que, como ustedes recuerdan la historia, una persona que estaba en un lugar ajeno. No era su hogar, pero ya había estado ahí por ya muchos años. Pero entonces después Daniel fue sacado de ese foso de leones, y los hombres que hicieron esta trampa fueron echados, no solo ellos, pero también sus familias, a este foso. Y si usted continúa leyendo, dice que cuando iban cayendo en el foso, nunca llegaron al fondo. O sea, los leones los devoraron de camino, del hambre que ellos tenían. Y a veces es interesante cómo es eso. Ahora, un pastor le cambió el título. Nosotros siempre hemos conocido a Daniel en el foso de los leones. Pero él le cambió el título y dice: los leones en el foso de Daniel. Porque el que tenía control ahí era Daniel. No era, tenía Dios, pero Daniel fue el que estaba ahí a salvo de toda esta situación. La vida está en las manos del Señor. No hay ningún león en la creación que Dios no pueda domar. Eso es lo hermoso cuando uno piensa que Dios tiene control de todo, hasta los animales que Él ha creado. Ahora, los leones en el tiempo de Jesús, porque el título de nuestra lección hoy es Jesús en el foso de los leones. Dice: yo no recuerdo esa historia. Bueno, los leones no andaban de cuatro patas como estos que tenía Daniel. En cambio, aquí en Juan capítulo 7 vamos a encontrarnos a unos leones que andaban rectos, parados, con mucho orgullo.
y que su intención era destruir la vida de Jesús. Las autoridades del templo de Jerusalén deseaban asesinar a Jesús porque él les exponía sus celos y su codicia y daba toda la gloria al Padre, dejándose nada para sí mismo. Es algo tan precioso cuando uno se pone a pensar, y es igual para nosotros, hermanos. Hay lecciones que vamos a aprender en estos pasajes, y les cuento que, como ustedes pueden ver, el capítulo 7 es bastante largo. Vamos a dividirlo en 2 miércoles, la primera parte y la segunda parte. Pero lo que me encanta aquí es que Jesús nos va a recordar muchas cosas. Y una de las cosas que nos va a recordar es que siempre toda la honra y gloria es para Dios. Todo lo que hacemos, toda la honra y gloria es para Él. Otra lección que vamos a aprender aquí también es hacer la voluntad del Padre y no nuestra. Y yo creo que es muy importante cuando vemos todo eso. Él no era como los otros rabí, otros líderes políticos que ellos habían visto. Jesús retaba su poder y ellos lo querían matar. Jesús estaba por entrar, como dije, al foso de los leones. Él estaba entrando a una situación bastante difícil donde ellos querían devorarlo, literalmente. Entonces vamos a empezar con Juan capítulo 7, en versículos 1 y 2. Vamos a ir por secciones y esta primera parte nos va a dar un poquito de trasfondo de dónde estamos y después ahí vamos a ir poco a poco con todo el capítulo que nos vayan enseñando más y más acerca de cómo Jesús se encuentra en este foso de leones. Dice aquí versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, ¿qué? Matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Okay? Entonces, dando un poquito de historia, recuerde que la semana pasada, cuando hermano Daniel, Charlie, nos contaba acerca de cuando él estaba en Capernaum, todo lo que sucedió en Capernaum y también la actitud de la gente. Bueno, los eventos que habían ocurrido en Capernaum fueron antes de la Pascua. Eso fue en Juan capítulo 6, versículo 4, o sea, en el mes de marzo y abril. Entonces, eso es cuando fue el tiempo de la Pascua. Ahora se estaba acercando lo que era la fiesta del tabernáculos, que normalmente es en septiembre, octubre, que estaba acercándose. Entonces, podemos decir que él estaba allá en Galilea o estaba en Capernaum por unos 6 meses, haciendo ministerio, pero no solo eso, también hablando bastante duro en las sinagogas, al punto que algunas personas ya no pensaban como que Jesús debiera ser el rey que ellos querían. Él les había demostrado quién era Él, y además recuerde que también Él estaba hablando acerca de ser el pan de la vida, y ellos no les agradó mucho los mensajes que Él les estaba dando. Y sabemos que, como ustedes recuerdan, muchas veces, ya hemos visto aquí en el libro de Juan, vemos que Jesús, muchos lo siguieron por las cosas que hacían, porque querían que Él fuera el rey. Pero cuando Él les hablaba la verdad, les hablaba de la razón por qué Él venía, ya como que se quitaban. Pero siempre había gente que sí lo quería seguir, pero muchos no querían ya seguirlo a Él como rey. La fiesta de los tabernáculos, que se encuentra si usted quiere leerlo, Levíticos capítulo 23, versículos 34 al 44, era una celebración judía de familia que duraba una semana. Ahí voy a dar pocos de datos cuando vamos entrando a esta lección, pero era una fiesta de la cosecha de otoño, o sea, cuando ya toda la cosecha ya se ha complementado, ya ha llegado a su final, entonces ellos hacen fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos o tiendas, porque lo que ellos hacen es que ponen tiendas en varios lugares donde ellos se quedan por una semana. Entonces, ahí vamos a ver por qué. En parte era para recordar el pacto que Dios de protección en el desierto, porque recuerde que ellos vivieron en tiendas cuando estaban en el desierto, y también su provisión producida en la tierra prometida. Entonces ve que esta fiesta era muy significativo porque les recordaba de su tiempo en el desierto que Dios les protegió, les proveyó lo que ellos necesitaban. Y cuando llegan a la tierra prometida, que es al final de las cosechas, Dios también ha provisto para que ellos tengan alimento. Entonces es un tiempo muy festivo que ellos querían celebrarlo.
Hoy en día los judíos continúan celebrando esta celebración, esta fiesta, pero hoy se llama Sukkot. Y el Sukkot se hace este año, va a ser del 9 al 16 de octubre. Entonces, si usted no tiene planes, quiere ir a Israel, puede llevar su tienda, ahí se va a acomodar con toda la gente que va a estar en sus tiendas, ¿verdad? Pero sí, esa es una celebración que va a venir ahora en octubre, del 9 al 16. Ahora vamos al versículo 3, porque aquí cambia un poquito. Aquí hay una invitación muy interesante en la cual Jesús lo invitan para ir a esta fiesta. Dice aquí, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los judíos celebraban tres fiestas o tres festivales muy importantes. Y basado en lo que dice en Éxodo capítulo 23 y también Éxodo capítulo 34, versículo 23, los hombres de todo Israel están obligados a ir a Jerusalén a tres fiestas al año. ¿Cuáles eran? La Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Era algo la cual se había establecido en las leyes, como les acabo de decir, en Éxodo capítulo 23, versículo 7 y Éxodo capítulo 34, versículo 23. Ese es donde establecen de que todos los hombres tienen que ir a estos festejos. Cada fiesta sirve para recordarles a los judíos algo que sus ancestros aprendieron acerca de Dios en esa experiencia particular. Por ejemplo, la Pascua. ¿Qué aprendieron de Dios? Que Dios es más grande que todos los dioses del mundo. Acabamos de hablar del tabernáculo y también está lo del Pentecostés. Bueno, cada uno tiene un significado muy interesante. La fiesta del tabernáculos, por ejemplo, les recordaba de su éxodo de Egipto, su travesía por el desierto y las cosechas que ellos recibieron al entrar a la tierra prometida. Los hermanos, si ustedes quieren saber, esos son los medio hermanos de Jesús que estaban hablando aquí, ¿ok? Esos hermanos, lo que ellos estaban haciendo, estaban burlando de él, dando sugerencias que se fuera a Jerusalén y que se hiciesen sus trucos mágicos para que otros lo siguieran. O sea, en otras palabras, sus hermanos también habían visto las cosas que podían ser Jesús. Sus hermanos, los hermanos de Jesús, eran Jacobo, José, Simón y Judas. Eso usted lo puede encontrar si usted quiere apuntarlo. Mateo 13:55. Mateo 13:55, ahí aparecen los nombres de sus hermanos. Esto es antes que yo creo que ellos acepten a Cristo. O sea, lo creo firmemente, porque sabemos que Jacobo escribió el libro de Santiago. ¿Ok? Ya hemos hablado de por qué se llama Santiago y por qué no se llama Jacobo. Toda la traducción del latín y todo eso. Pero también él fue el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Judas también tiene un libro escrito con su mismo nombre, Judas. Entonces es interesante que esos dos hermanos, en este momento, los hermanos habían visto los milagros que había hecho Jesús, y es posible que ellos querían que él fuera rey por razones egoístas. Vea, si Jesús se hace rey, vea la posición que vamos a tener nosotros. Y ahí somos los medios hermanos de Jesús. De ahí, él se hace rey, de ahí vamos a tener nuestra posición en el gobierno. Por eso ellos querían que él se fuera, hiciera sus trucos mágicos. Porque ellos no creían, como dice ahí en la última parte del pasaje, dice que, en versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus burlas sugieren que si en verdad él era quien él decía, que entonces él haría lo que ellos le habían retado a hacer. Pero vamos a ver la contestación de que dice Jesús, versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Sabid
subir vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces aquí vemos la contestación de Jesús a sus hermanos. A través de las narraciones que vemos en el libro de Juan ve que Jesús, o notamos que Jesús usa muchas veces, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Eso se refiere a un momento de su gloria que sería revelada al mundo. Nosotros ya sabemos porque ya se cumplió su hora, ya se cumplió su tiempo. Eso significa que su gloria sería sufrir, que muchos, hasta sus propios seguidores, no entendían ni la víspera de su arresto y su crucifixión. Ellos todavía no entendían esto, pero Dios o Jesús sí sabía cuándo era el tiempo. Y eso es algo clave que quiero que tengamos ahí en nuestra mente, porque Él es el que controlaba el plan de Dios, no los hombres. ¿Ok? Y es muy importante ese dato, porque vamos a ver a través de esta narración o esta historia, de lo que dice aquí en el capítulo 7, vamos a ver cómo los hombres están tratando de implementar que Él continúe su ministerio o que ellos lo maten antes que de lo que Él tiene que morir. ¿Ok? Su momento no había llegado, pero el momento de ellos era siempre el presente, dice ahí. Dice, mi tiempo no ha llegado, pero el suyo sí está presente. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de explicarles? Bueno, yo creo que aquí nos da una panorama muy clara del nivel espiritual de sus hermanos, que era nulo, que no tenía ningún tipo de nivel espiritual. No creo, como nos dice ahí en el pasaje, no eran creyentes. ¿Por qué digo eso? Porque lo que le está diciendo Jesús después declara la razón por qué el testimonio de sus hermanos siempre estaría bienvenido por el mundo, dedicado a las cosas malvadas, porque eran parte de ella. Por eso su tiempo, vean hermanos, pónganse a pensar en esta fonda. ¿El tiempo de Dios de regresar por su iglesia ha llegado? No. Hello, les acabo de preguntar algo. ¿Están conmigo? ¿El tiempo que el Señor ha de venir por su iglesia ha llegado? No ha llegado el tiempo. O sea, Dios no le ha dicho a su Hijo Jesucristo, ok, es hora para que usted vaya a recoger lo tuyo, su iglesia. No ha pasado, ¿verdad? Porque si ha pasado, nosotros estamos en problemas, ¿verdad? Amén, ok. Estamos en bastantes problemas porque si Él ya se vino y nosotros estamos aquí, Pero el tiempo del mundo siempre es cada momento. Del pecado, de todas las cosas malvadas que la gente hace, no hay un tiempo específico, es todo el tiempo. Porque vivimos un mundo de pecado. Y un pecado donde el cual los hombres, Él les estaba diciendo, usted, su tiempo es ahora. Porque ustedes viven por el momento. Yo recuerdo hablando con un abogado, mi abogado, uno de mis abogados, y él me contaba que tristemente la gente malvada vive para el día. O sea, una persona malvada, una persona que roba, una persona que hace delitos bastante graves, ellos no viven para ese delito, ellos viven para el momento. Ellos no roban para, sí, voy a robar para tener mis finanzas para varios años. No, ellos roban para el momento, porque ellos viven en el momento, igual como lo que está diciendo aquí Jesús. Ahora, el significado era más profundo, porque la fiesta del tabernáculo era la celebración de la cosecha, celebrando porque la cosecha estaba completa. Jesús tenía más trabajo que hacer en Galilea antes de ir a Jerusalén. Jesús iba a ir a la fiesta de los tabernáculos, porque vamos a ver eso más adelante, pero Él no iba a ir con sus hermanos arrogantes que tenían su propia agenda. Jesús iba a ir después con sus discípulos en el tiempo y la manera que Él quería, cuando era el momento en el cual Él estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Él iba a ir, pero no iba a ir con ellos. Hay varias cosas que uno podía sacar de ahí, si uno quisiera. Porque a veces uno nos recuerda que uno tiene que estar obediente a lo que Dios dice, no lo que a veces dice la familia. Uno tiene que ser obediente a lo que Dios dice y no lo que dicen los compañeros. Uno tiene que estar obediente a lo que Dios quiere
y no lo que otros quieren. Yo creo que es algo muy importante. Continuamos. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, ¿por qué estaban subiendo? ¿Cómo? ¿Para dónde iban? Ajá, ¿y dónde quedaba? En Jerusalén. Siempre cuando uno habla de subir, porque Jerusalén está arriba. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Israel, nosotros aterrizamos en Tel Aviv, cerca de Jaffa, que es donde salió Jonás. Pero cuando nosotros aterrizamos ahí, nos dijeron, ok, vamos a montarnos en el bus y vamos a subir a Jerusalén, porque es todo lo que ellos hacen es subir. Es curioso, cuando cada persona habla, aunque ellos están al norte, entonces uno nunca dice que cuando vamos nosotros al norte, si subimos al norte, o si vamos a la zona sur, vamos hacia el sur. Aquí no que decimos que vamos hacia arriba, a San José, ¿verdad? Pero para ellos era la forma de explicar que ellos subían a donde estaba Jerusalén. Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, ahora voy a parar aquí, ¿por qué cree que ellos están hablando acerca de él y por qué esperaban que él tenía que estar ahí? Recuerden que les dije que hay 3 fiestas donde todos los hombres tienen que estar ahí. Estaba mi esposa y yo leyendo o viendo un video hace poco acerca de la posición donde va a ir el templo, donde estuvo en el tiempo de Jesús. Y estaban calculando que en el área donde estaba el templo, fácilmente podían tener más de 2 millones de personas en ese momento dentro del templo. Entonces hay muchas personas, cuando usted se pone a pensar que Jesús está hablando, no está hablando una congregación como esta, está hablando una congregación grande, un grupo grande de personas, de casi 1 millón a 2 millones de personas. Pero continuamos, dice, y le buscaron los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos, o sea, de las autoridades del templo. Es notable mencionar que Jesús reconocía el peligro que él estaba con los oficiales del templo. Por eso le puse el título, entrando o estando en el foso de los leones. Como ya hemos visto anteriormente ahí en el capítulo, ellos querían matarlo en versículo 1. Jesús estaba en constante peligro de asesinato en Judea. El Mesías había venido para sacrificar su vida. Él no dejaría el momento ni las circunstancias de su muerte en las manos de los enemigos. Sabemos que cuando Jesús, y hemos hablado muchas veces de esto, cuando Jesús nace en Belén, él nació con propósito, para ser ese cordero sin mancha, perfecto, que iba a morir para los pecados de toda la humanidad. Pero a su tiempo y no al tiempo del enemigo. Él pondría en términos su ejecución para completar su misión. Mientras él no ponía enfrente de la multitud, donde los líderes religiosos lo podían arrestar, había un debate, como nos acabamos de leer, entre la gente acerca de Cristo. Pero nadie lo hacía en voz alta, todo era murmuración. Algunos estaban en favor de Jesús y otros estaban en contra. Pero vea qué curioso, nadie que afirmaba que su verdadera entidad era como el Cristo o el Hijo de Dios. Solo que era un buen hombre o era alguien que estaba engañando. Pero nadie dijo, este debe ser el Mesías, este debe ser el Cristo, este debe ser el Hijo de Dios. Porque si ustedes recuerdan, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, 2 capítulos antes,
él había tenido un argumento con los líderes. Y le había enseñado que yo soy el Hijo de Dios. Y que él también dio testigos de que comprobaban que él era quien era. Pero es algo muy interesante. Ellos no estaban recordando eso. Ellos solo recordaban o hablaban de este Cristo que habían escuchado, de ver las cosas que él había hecho. Continuando, en Juan capítulo 14 dice, más la mitad de la fiesta más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel quien me envió. El que quiere saber la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si no hablo por su propia cuenta, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué me procuráis matarme? ¿Por qué procuras matarme? Interesante porque, como les mencioné anteriormente, la fiesta del tabernáculo duraba una semana. Y aquí él entra al tabernáculo en el día 3 o día 4. Él sube a enseñar, que la verdad no era algo inusual. Que un rabí, y recuerda que a él le decían muchas veces rabí, ¿cómo le dijo Nicodemo? Le llamó maestro, rabí. Entonces no era algo inusual que una persona enseñara en el templo. Pero un maestro debiera tener un pedigrí educacional. En otras palabras, él tiene que tener un trayecto de educación anteriormente en la cual podía él pararse y dar lo que él estaba diciendo. Pero ellos decían que estaban maravillados porque él no tenía, como dice aquí, no tenía ningún estudio. En otras palabras, él no estaba asociado a ningún centro de estudio que ellos tenían. Por ejemplo, no era de la escuela de Hillel. Hillel era una persona que sale del Babilonia, que era considerado como el segundo Esdras, que también le daba mucha enseñanza teológica y mucha gente seguía la escuela de Hillel. Había otra escuela también que era Shammai. Shammai era otra escuela en la cual decían, él no era de esa escuela tampoco, de otro tipo de estudios acerca de la Biblia. Tampoco era la escuela de Juan el Bautista. Recuerda que algunos habían seguido a Juan el Bautista y le escuchaban las enseñanzas de Juan el Bautista. Las autoridades religiosas y no los judíos comunes, asombrados de que él tenía autoridad de las Escrituras. No porque podía leer o escribir, porque la mayoría de los judíos podían hacerlo. De manera que de tener un conocimiento sin haber estudiado en un seminario estaban sorprendidos. Pero quiero recordar dos pasajes, si ustedes quieren apuntarlos, y los voy a leer. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, después que había predicado el Sermón del Monte, él dice, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Igual en Marcos capítulo 1, versículo 22, igual dice el mismo tipo de frase, dice, y se miraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sabemos que él tenía autoridad porque él estaba diciendo lo que él ya había inventado. O sea, no había nada nuevo bajo del sol que él no conocía. Era de su autoridad. Se puede decir que es casi como un testigo más de quién era él. Jesús les respondió con su respuesta lógica, elemental. Los que tienen el conocimiento íntimo con el recurso de la verdad, o sea, Dios, no tendrán problemas en saber quién dice la verdad. Y es igual hoy.
Si usted conoce la verdad, usted no va a tener problemas con las personas que enseñan la verdad. Como he dicho muchas veces, y es un ejemplo que yo sé que muchos pastores lo han usado, pero cuando el servicio secreto de los Estados Unidos, que una de sus tareas es buscar billetes falsos, ellos no buscan o estudian billetes falsos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Estudian, memorizan billetes auténticos. ¿Usted quiere saber la verdad? Estudia la verdad auténtica. Entonces, cuando usted ve una verdad, no una verdad, pero usted ve una declaración que supuestamente es verdad y lo compara a la verdad, va a ver que no es la verdad. No solo eso, las personas que se preocupaban de la verdad, no se preocupaban de las credenciales mientras la verdad es enseñada. Si una persona enseña la verdad, como uno no se preocupa de dónde viene, mientras está enseñando lo que es la verdad. Y eso es lo que ellos estaban diciendo. No importaba si Jesús venía de una escuela a otra escuela. No, es que Él predicaba la verdad. Y con sí mismo sus credenciales estaban basados en la verdad. ¿Sabe qué es lo interesante hoy en día? Ahora estaba escuchando un programa en la radio. Y estaban retando a las iglesias de los Estados Unidos. Predique la verdad. Hay gente inconversa que está buscando la verdad y no la está hallando, porque muchas iglesias ya no están predicando la verdad, están pasando más tiempo entrenando a la gente, teniendo conciertos, música, otras actividades y no predicando la verdad. Y porque si uno predica la verdad, la gente desea la verdad. Hoy en día la gente tiene muchas preguntas. Ahora que nosotros podemos contestarles esas preguntas. También les dijo otro estándar para juzgar las cualificaciones de un maestro. ¿Cuáles eran? La obediencia de la verdad previamente revelada es la ley. En otras palabras, él aquí empieza a hablar acerca de la ley. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Si conocimiento de las Escrituras era supernatural para él, su entendimiento que él tenía, su conocimiento. La diferencia en las enseñanzas de Jesús era su fuente. ¿Quién era su fuente? El Padre. Cuando nosotros, y es algo que yo creo que necesitamos poner nuestro chip ahí y dejarlo, cuando nosotros usamos la palabra de Dios como nuestra fuente de la verdad, es difícil debatirlo. Recuerdo cuando el evangelista Billy Graham, cuando a él le hacían entrevistas en la televisión o en la radio, siempre usaba dos frases. Dios nos dice en su palabra o la Biblia dice. Y entonces cuando le preguntaban acerca de algo, por ejemplo, un tema como homosexualismo, bueno, la Biblia nos dice. Él siempre se sujetaba y se paraba sobre la autoridad de la palabra de Dios y no sobre su opinión. Porque el momento que usted se mete en su opinión, vas a tener problemas. Pero el momento que usted dice, no, es que Dios dice, claro, van a cuestionarle, van a decir, sí, pero es que nosotros no creemos en Dios. Bueno, lo siento, pero yo sí creo en Dios y su palabra dice que es así. Y sabemos que es la verdad. Pero de igual manera, hay muchos pastores que hoy en día están dejando la palabra de Dios guardado. Y ahora están usando sus opiniones. Porque no quiero ofender a personas. Yo no quiero ofender para que cuando ellos vengan puedan escuchar la palabra de Dios y no sentir ofendido. Hermanos, yo no creo que Jesús vino a tratar de no ofender a la gente. Aquí lo vemos. Él está en el foso de los leones, o sea, en el foso de las autoridades del templo. Pero él estaba dispuesto a estar ahí a decir la verdad, aunque le duela. Él iba a decir la verdad. Y es importante que nosotros tengamos ese tipo de mentalidad, ese tipo de práctica. Es duro, pero es bueno que nosotros podemos siempre ir a la palabra de Dios. Mientras otros mesías y salvadores actuaban con intereses personales, así revelando que eran falsos, Jesús como Hijo de Dios
vino a dar toda la gloria al Padre y a cumplir con la voluntad del Padre. Él no vino para que Él mismo recibiera la gloria. Él vino para dar la gloria al Padre. Aquí vemos una vuelta irónica porque los oficiales religiosos estaban enojados con Jesús, quien habían reprendido por quebrantar las tradiciones o reglas humanas que habían subtitulado como las leyes de Moisés. ¿Okay? Ellos inventan reglas y dicen, póngale usted el sello, es la ley de Moisés, estamos bien con eso. ¿Cuáles eran esas reglas? Bueno, vamos a ver un poquito. Con esta declaración Jesús mueve la mesa un poco y le dice, Él los acusa tratar de matarlo cuando ellos habían violado las mismas leyes. En otras palabras, aunque ellos dijeron todo eso, dice, ¿cómo usted me quiere matar a mí cuando ustedes mismos han violado las leyes? Vean lo que dice aquí en versículo 20, porque aquí se pone bien caliente el asunto. Respondiendo la multitud, y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilléis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, la palabra famosa que no me gusta decir, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿no ignoráis conmigo por qué el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzgáis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. En respuesta a la reprenda de Jesús, la multitud estaba antes dividida a pensar que era por su ignorancia espiritual. Pero ahora reprenden a Jesús como un hombre poseído por un demonio. ¿Vio el cambio que pasó ahí? Ahora, es decir, que uno que está poseído con un demonio podría tomarse literalmente o en sentido figurado, pero es como decir hoy en día, usted está loco, ¿quién te va a matar? Aquí nadie ha dicho que te van a matar. Esa es como la respuesta que ellos están usando. O sea, ¿qué le pasa a ese? Ya está tocado la cabeza. ¿Me voy a entender? Perdón. Entonces, la multitud obviamente no sabía que los líderes religiosos deseaban matarlo. Después de todo, las autoridades del templo, esa es la forma que ellos pensaban, después de todo, las autoridades del templo eran oficiales representativos de Dios para ellos y guardianes del templo de Dios. O sea, estás hablando de las autoridades, nosotros que respetamos, ellos son los que cuidan el templo, ellos tienen el conocimiento superior de Dios y todo. ¿Cómo usted va a decir que ellos van a matarle? Jesús ignoró sus insultos y continuó refiriéndose a la sanidad del hombre en Betesda. ¿Se acuerda de la piscina de Betesda? Donde él sana a un hombre que había estado ahí postrado por casi ¿cuántos años? Como 40 y algo años. Y lo sana. Ah, está bien. Pero ¿qué fue el día que lo sanó? El día de reposo, el día sabático. Y ahí es donde viene el problema. El contenido de su reprenda era directamente contra los oficiales religiosos, no contra la multitud. O sea, él se estaba refiriendo a esos religiosos y dice, ¿por qué me quieren matar si ustedes están quebrantando la ley de Moisés? No obstante, el resto de su discurso, lo que acabamos de leer, él reprende a los dos grupos, a la multitud y a los oficiales religiosos. Jesús continúa su argumento que inició en el versículo 16. Recuerden el versículo 16, cuando Él les dijo que mi doctrina no es mía, sino la de aquel que me ha enviado. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y ahí es cuando Él empieza su argumento. Entonces aquí viene la continuación de esto. Porque ahí es cuando Él termina con acerca de lo que es Moisés. ¿Y por qué está hablando acerca de Moisés? Bueno, porque
Moisés, específicamente de Moisés, el autor del divino ley, circuncisión, que era el rito más atesorado de los judíos, era un rito muy importante que tenía que cumplirse, y el sabático, que era la institución pervertida por las tradiciones humanas. ¿Ok? 3 cosas que vemos aquí. La circuncisión tenía que ser hecho en el 8º día de la vida de todos los varones nacidos de padres hebreos, no importando el día. En otras palabras, si usted nace un sábado, el siguiente sábado, 8 días después, tenía que ser circuncisado. Gracias. No voy a ver cómo voy con esa palabra. Voy a poner el lechero aquí. Apenas lo puedo hacer en inglés y me pone usted en español. Si las leyes de la circuncisión podrían sobrepasar las leyes sabáticas, entonces, ¿por qué el milagro, la sanidad orquestada por Dios no podía pasar por encima de las leyes sabáticas? Eso es lo que él está diciendo. Usted tiene una ley que ustedes cumplen, porque es muy importante ese ritual para todos los hombres hebreos, nacidos de padres hebreos, y si cae el día sábado, hay que hacerlo el día del sábado. Yo sano a una persona en el nombre de Dios, pero no, usted está quebrantando la ley. ¿Ve la hipocresía que estaba pasando ahí? Los hechos de Jesús reflejaban la gracia de Dios y no violaban el día sabático. Más bien, el día sabático es un día ¿para qué? Para alabar a Dios, para tomar tiempo para reconocer quién es Él, el creador del universo. Y cuando usted sana a una persona en un día como ese, que es orquestado por Dios mismo, wow, eso es hermoso. Los líderes religiosos condenaron este acto de misericordia porque violaba las reglas hechas por el hombre, que ellos mismos violaban cada vez que ellos circuncidaban a un bebé en el día sabático. Qué triste. Vamos a concluir ahí. La próxima semana vamos a continuar con este estudio acerca de Juan capítulo 7 y vamos a ver la continuación de todo este argumento que está pasando en el foso de leones, que ellos, imagínense ustedes, entrar a un lugar donde la gente, los líderes religiosos, las autoridades, su deseo era de matar a este hombre. Pero para terminar, quiero repasar tal vez algunas cosas para que podamos nosotros aplicar. Nadie puede entender el peligro presentado por los enemigos del Evangelio más que Jesús. Y cuando yo hablo del Evangelio, recuerde que la vida de Él nos demuestra el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Él vino, las buenas nuevas, que Él vino, vivió en este mundo, fue el Cordero perfecto, fue inmolado en la cruz, derramó su sangre, fue enterrado, sepultado en la tumba, 3 días después resucitó y hoy vive a la diestra del Padre. Y el que cree en Él tiene la salvación. Pero el enemigo no quería nada que ver con esto. Antes de la fiesta del tabernáculo, las autoridades religiosas querían matarlo. Hemos hablado de eso, que él querían, desde capítulo 5, cuando vimos ahí, lo querían matar. Y ahí el puro principio de este capítulo 7, decían que lo querían matar. Aunque él sabía lo que querían matar, eso no lo desvió de hacer la voluntad del Padre. Póngase a pensar en eso. Sabemos que Él vino al mundo para morir por nosotros, nuestros pecados. Su misión no era de suicida. En otras palabras, Él no iba a entregar su vida para que lo mataran en cualquier momento. Ni tampoco Él iba a darles la oportunidad de arrestarlo, porque en muchas ocasiones cuando trataron de aprenderlo, no estaba. Hay muchas historias que ya hemos visto acerca de eso. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Pónganse a pensar en esa forma. Desde el principio de Génesis hasta que cuando vino Jesús, toda esa preparación Dios lo estaba preparando. Los 400 años antes que Cristo aparece en carne propia en la tierra, Dios preparó todo. Y Dios iba a continuar preparando el hombre ni el enemigo, que Satanás iba a invadir, iba a
interrumpir esa voluntad de Dios. El hombre quería hacerlo. Él no buscaba la primera oportunidad para ser, como dije, arrestado. Él estaba esperando a su hora. Reconocer el peligro como una consecuencia posible para servir a Dios no significa que uno persigue la muerte. ¿Por qué digo eso? Porque, hermanos, yo he conocido y hemos hablado de misioneros que han servido al Señor, han entregado su vida, tiempo completo, a ir a lugares donde su vida está en peligro. Y ellos no lo han hecho sabiendo que pueden morir. O sea, yo no voy a ir a morir, yo voy a servir al Señor. Y cuando es el momento del Señor, porque Dios está en control, Él me va a llevar. Me pongo a pensar en los 5 misioneros que murieron en Ecuador. Ellos no se prepararon en el seminario, que vamos a ir al campo misionero a morir. No, ellos no tenían pensado eso. Ellos tenían pensado ¿qué? Ir y cumplir con la voluntad del Padre que les había enviado a ese lugar. Igual que Jesús. Cuando viene el tiempo, Dios lleva a las personas a su tiempo. Y no al tiempo de otros. Dios tiene control. Y hay que reconocer eso. Y Jesús, como yo le mencioné, primero que todo, Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Él iba a hacerlo al tiempo de Dios, no al tiempo del hombre. Y ahora que sea una buena lección para nosotros, seamos personas obedientes a su palabra, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, y dejamos que Él se encarga de cuándo Él nos va a llevar a su hogar. Pero por mientras nosotros nos encuentre sirviendo, obedeciendo su voluntad. Eso yo creo que es lo más importante. Y va a haber situaciones donde nosotros vamos a tener peligro. O tal vez no. Dios conoce a cada persona. Pero estemos dispuestos a vivir para Él, que es lo más importante. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este capítulo, que la cual vemos que tu hijo está en un foso de leones, no literalmente, pero hombres que querían devorarlo, querían matarlo, querían eliminar ese problema, porque iba en contra de sus leyes, no de las leyes que usted había establecido. Pero damos gracias porque al mismo tiempo nos da un ejemplo, como fue la vida de Jesús. Un ejemplo de cómo vivir nuestras vidas. Un ejemplo de cómo nosotros debemos buscar tu voluntad, no nuestra voluntad. Y saber que tú tienes control de todo. Porque sabemos que igual como Jesús, todo lo que Él hizo era para tu honra y tu gloria. Que nuestra vida también sea una vida al servirte a ti para tu honra y tu gloria y no para nuestra. Te pido, Señor, que nos ayudes de cada día a ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.